Caos en México. Abatieron a un líder narco y como respuesta se desató la violencia. Corre, corre, corre. La noticia todavía suena imposible cuando empieza a recorrer chats cifrados, radios intervenidos y teléfonos que vibran sin descanso en casas de seguridad dispersas entre Jalisco, Michoacán y Colima. El Mencho está muerto. No es un rumor más. No es una manta colgada en un puente. No es una publicación anónima en redes. Es una confirmación. Y dentro del mundo del CJNG, esa frase no significa solo la muerte de un hombre. Significa el colapso de una figura que durante años fue sinónimo de mando absoluto, disciplina brutal y control férreo. Porque Nemesio Oseguera Cervantes no era simplemente un líder criminal, era el eje, el punto donde convergían órdenes, lealtades, castigos, pactos, venganzas. El centro gravitacional de una estructura construida alrededor del miedo y la obediencia. Cuando esa gravedad desaparece, todo empieza a desordenarse. Las primeras reacciones no ocurren en las calles, ocurren en silencio, en habitaciones cerradas, en bodegas donde el aire se vuelve pesado, en ranchos donde nadie se atreve a hablar primero. A las 6 de la mañana, en una casa de seguridad al sur de Guadalajara, un mando regional observa la pantalla de su celular como si el video que tiene enfrente fuera un montaje mal editado. Lo reproduce. Lo pausa. Lo reproduce otra vez. No necesita audio para entender. Las imágenes bastan. Vehículos militares. Movimiento táctico. Confusión. Disparos. Y después, la frase que aparece en mensajes encadenados. Objetivo abatido. Durante 10 segundos, nadie dentro de la habitación dice nada. Luego, alguien rompe el silencio con una pregunta que no busca respuesta. ¿Es real? El mando no contesta. Solo deja el celular sobre la mesa. Y ese gesto, simple, casi insignificante, desata lo inevitable. La incredulidad se transforma en rabia, la rabia en miedo. El miedo en una necesidad urgente de hacer algo, lo que sea. Porque dentro de las organizaciones criminales, la muerte de un líder no se procesa como duelo, se procesa como amenaza existencial. La lógica interna es brutalmente simple. Si cayó él, cualquiera puede caer. En menos de una hora, la información ya circula entre células operativas, no de manera ordenada, no a través de una cadena clara, sino como una avalancha caótica de mensajes reenviados, capturas de pantalla, videos comprimidos y audios nerviosos. Cada versión añade dramatismo, cada relato exagera detalles, cada interpretación alimenta una emoción distinta, pero todas convergen en el mismo punto. El jefe ya no está. Y cuando un liderazgo basado en el terror desaparece de golpe, el sistema entero entra en estado de shock. En Tepatitlán, en Zapopan, en Tonalá, en Uruapan, los teléfonos no dejan de vibrar. Mandos intentando confirmar, operadores preguntando órdenes, halcones buscando instrucciones. Nadie quiere ser el primero en actuar sin autorización, pero nadie quiere quedarse inmóvil mientras el resto se mueve. Ese vacío de mando dura poco. Demasiado poco. Porque la ausencia de órdenes claras no genera calma, genera ansiedad. Y la ansiedad dentro de un ejército armado suele desembocar en violencia. A las 7 de la mañana empiezan los primeros bloqueos. No coordinados desde una estructura central, no planificados con precisión quirúrgica, sino ejecutados bajo una lógica impulsiva. Mostrar fuerza, sembrar miedo, demostrar que el cartel sigue vivo. Camiones atravesados en carreteras, vehículos incendiados, cruces cerrados con fuego. En cuestión de minutos, varias vialidades estratégicas
amanecen convertidas en puntos de tensión. El mensaje es evidente incluso sin mantas. Aquí seguimos. Pero detrás de esa demostración hay algo más profundo: descontrol. Porque muchas células no actúan tras una orden concreta, actúan tras una emoción compartida. Rabia, confusión, deseo de venganza. Algo grave ocurre, porque el caos tiene un sonido particular. Helicópteros, radios saturados, sirenas constantes. Y ese sonido empieza a dominar la mañana. Dentro del CJNG, la situación evoluciona hacia algo aún más peligroso: la búsqueda de culpables. ¿Alguien lo vendió? No importa si hay pruebas, no importa si es cierto. Las organizaciones criminales funcionan sobre confianza frágil. Cuando esa confianza se resquebraja, aparecen sospechas. Y cuando aparecen sospechas en estructuras armadas, la violencia puede girar hacia adentro. Mandos desconfiando de mandos. Operadores midiendo palabras. Celulares apagándose. Chats eliminándose. Porque tan pronto como surge la idea de traición, cada miembro empieza a preguntarse quién podría ser el siguiente señalado. Pero en paralelo, la respuesta institucional comienza a desplegarse. Refuerzos, convoyes, patrullajes aéreos, cierres preventivos. La estrategia no busca solo contener ataques, busca recuperar control. Narrativo. Porque en escenarios de violencia masiva, el Estado no combate únicamente con armas, combate con percepción, con mensaje, con demostración de presencia. Sin embargo, durante las primeras horas, la iniciativa pertenece al caos. Incendios en puntos estratégicos, carreteras interrumpidas, reportes simultáneos de agresiones. La sensación de inestabilidad se expande y dentro del cártel, dos reacciones opuestas empiezan a convivir: la furia y el miedo. Algunos grupos escalan violencia, otros hacen lo contrario. Se esconden, desaparecen, rompen comunicación, porque no todos interpretan la muerte del líder como señal de ataque. Algunos la leen como señal de colapso. Y esa diferencia es crítica, porque mientras una parte intenta incendiar la plaza, otra parte intenta salvar la vida. La estructura empieza a tensionarse desde dentro. Mandos jóvenes dudando, veteranos exigiendo represalias, operadores logísticos buscando instrucciones que ya no llegan con la claridad de antes. El problema no es solo táctico, es psicológico. Durante años, la figura del mencho funcionó como árbitro, símbolo y amenaza. Sin ese punto de autoridad, la cohesión se debilita. Las decisiones ya no son verticales, se vuelven fragmentadas, caóticas. Y ese es el escenario más peligroso para cualquier organización criminal, porque la violencia desordenada atrae presión masiva, errores, exposición, rastros. Mientras el reloj avanza hacia media mañana, la ciudad comienza a mostrar señales visibles del impacto. Tráfico detenido, escuelas cerradas, comercios bajando cortinas, ciudadanos atrapados entre información confusa y miedo real. Pero dentro del CJNG, la pregunta central ya no es qué ocurrió. La pregunta es otra: ¿quién manda ahora? Porque en ese vacío, todos entienden algo inquietante. La guerra que comienza no es solo contra el Estado, puede convertirse en una guerra interna. Y cuando un cártel armado hasta los dientes entra en esa fase, violencia deja de ser reacción, se convierte en destino. Suscríbete, porque lo que pasó en las siguientes horas no solo intensificó el caos, reveló algo aún más inestable:
Las primeras fracturas visibles dentro del propio cártel. Para las 9 de la mañana, el caos ya no es una amenaza latente, es una realidad instalada. Las columnas de humo se levantan como cicatrices negras visibles desde distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Carreteras bloqueadas, cruces detenidos, sirenas que no dejan de escucharse, helicópteros que empiezan a romper el cielo. Pero lo verdaderamente inquietante no ocurre en las avenidas, ocurre dentro del CJNG. Porque mientras el Estado despliega contención, dentro del cártel comienza algo más peligroso que la rabia: la incertidumbre. En una casa de seguridad en Zapopan, 3 mandos medios discuten frente a una mesa cubierta de radios, armas largas y teléfonos encriptados. No están planeando ataques. En cuestión de minutos, varios puntos neurálgicos quedan paralizados. El mensaje ya no es solo intimidación, es desafío. Pero incluso dentro de esa violencia, la coordinación es irregular. Algunas células atacan sin esperar autorización, otras dudan, otras simplemente desaparecen del radar. En Tlaquepaque, un operador logístico decide apagar todos los teléfonos, desmontar radios y mover a su gente hacia un punto alterno. No sabemos quién está hablando, porque cuando la cadena de mando se fragmenta, surge un temor crítico: que las órdenes ya no provengan de autoridad legítima, sino de facciones rivales o incluso comunicaciones intervenidas. Ese miedo paraliza a varios grupos. Y esa parálisis empieza a fracturar la respuesta del cártel. Mientras unos incendian carreteras, otros queman documentos. Mientras unos emboscan patrullas, otros preparan rutas de escape. El CJNG ya no se mueve como una sola entidad. Empieza a moverse como múltiples organismos desconectados. Y eso cambia completamente la dinámica del conflicto. A las 10 de la mañana, la respuesta federal escala. Convoyes de Guardia Nacional, patrullajes militares, helicópteros artillados. La estrategia busca contener, asegurar vialidades y evitar que el efecto dominó de los bloqueos genere colapso total de movilidad. Pero también busca algo más: mostrar presencia abrumadora. Porque en escenarios de violencia organizada, la percepción de control es tan importante como el control mismo. Cada convoy visible es un mensaje. Cada helicóptero en el aire es una advertencia. Cada retén reforzado es una línea simbólica trazada sobre el territorio. Sin embargo, dentro del CJNG, la narrativa empieza a mutar hacia algo corrosivo. Nos vendieron. La frase aparece en audios nerviosos, mensajes cifrados y conversaciones cargadas de sospecha. La explicación preferida suele ser otra: traición. Ese tipo de narrativa es dinamita interna, porque desplaza la rabia del enemigo externo hacia enemigos potenciales dentro de la propia estructura. Mandos cuestionados, operadores bajo sospecha, lealtades examinadas. En una bodega al sur de Guadalajara, un comandante exige revisar teléfonos, comunicaciones y movimientos recientes de su propio círculo cercano. Nadie protesta, pero el ambiente cambia. Porque en ese instante, todos entienden algo peligroso. La amenaza ya no es solo el Estado. Puede ser cualquiera dentro del cuarto. Mientras tanto, la violencia continúa extendiéndose como incendios aislados. En Uruapan, bloqueos simultáneos interrumpen entradas y salidas estratégicas. Vehículos incendiados, disparos esporádicos, ataques relámpago. La ciudad entra en estado de tensión sostenida. La población civil observa cómo la normalidad se descompone en cuestión de horas. Escuelas cerradas, comercios bajando cortinas, transporte irregular. La sensación colectiva no es solo miedo, es incertidumbre.
Porque cuando la violencia aparece sin patrón claro, el cerebro humano entra en modo alerta permanente. Y ese desgaste psicológico es exactamente uno de los objetivos del caos criminal. Pero paradójicamente, dentro del CJNG, ese mismo desgaste empieza a hacer efecto. El cansancio emocional tras horas de tensión, mensajes contradictorios y presión creciente empieza a erosionar la cohesión. Algunos sicarios cuestionan la lógica de los ataques improvisados. Otros temen represalias masivas. Otros simplemente reconocen lo impensable días atrás. Sin Mencho, el futuro es incierto. Porque el liderazgo carismático criminal no solo da órdenes, da sentido, da dirección, da estructura simbólica. Cuando desaparece, la violencia puede seguir, pero la identidad colectiva se debilita. A mediodía, las autoridades comienzan a recuperar parcialmente el control de varias vialidades. Bloqueos removidos, incendios controlados, convoyes restableciendo tránsito estratégico. La narrativa institucional empieza a imponerse lentamente sobre la del caos. Pero dentro del cártel, el problema ya es otro. No es si atacan o no, es quién manda. Porque comienzan a circular nombres, supuestos herederos, comandantes reclamando autoridad, audios exigiendo obediencia, mensajes cruzados desmintiendo liderazgos. La confusión se vuelve total. Y en estructuras criminales, la confusión prolongada es veneno. Porque paraliza decisiones, divide lealtades, genera errores. Errores que pueden convertirse en capturas, en emboscadas fallidas, en enfrentamientos innecesarios, en traiciones internas. Mientras el reloj avanza hacia la tarde, algo empieza a notarse en varios puntos críticos. La intensidad de los ataques disminuye, no por falta de armas, no por ausencia de sicarios, sino por algo más profundo. Nadie tiene claridad absoluta de qué hacer. Algunas células esperan órdenes, otras desconfían de ellas, otras simplemente priorizan sobrevivir. El CJNG empieza a mostrar el síntoma más peligroso tras la caída de un líder dominante: fragmentación psicológica. Y cuando una organización armada entra en esa fase, la violencia no desaparece, se vuelve impredecible. Y lo impredecible es lo más difícil de contener, porque ya no responde a lógica estratégica uniforme, sino a decisiones aisladas, emociones individuales y liderazgos disputados. Suscríbete, porque lo que ocurrió al caer la tarde no solo cambió la dinámica del día, confirmó algo que las autoridades ya anticipaban. El caos externo empezaba a transformarse en crisis interna. Cuando el reloj cruza las 4 de la tarde, el paisaje urbano ya no refleja el estallido frenético de la mañana. Colima reclama sucesión. Otro en Veracruz desconoce autoridad. Un tercero advierte que cualquier orden fuera de su círculo será considerada traición. El cártel no colapsa en ese instante, pero empieza a desalinearse. Y en organizaciones criminales, la desalineación es el inicio del fin. Mientras tanto, en Uruapan, la tensión sigue viva, aunque incluso ahí algo empieza a cambiar. Los sicarios muestran agotamiento visible tras horas de bloqueos, ataques improvisados y desplazamientos nerviosos. El desgaste psicológico empieza a pesar más que la adrenalina inicial, porque la rabia tiene un límite físico. El cuerpo humano no puede sostener indefinidamente un estado de furia extrema sin caer en fatiga, ansiedad o parálisis. En una bodega improvisada como refugio temporal, varios hombres permanecen sentados, armas apoyadas entre las piernas, mirando el suelo. Ya no gritan, ya no celebran ataques, ya no hablan de venganza. Empiezan a hablar en voz baja sobre otra cosa. Salir. Desaparecer.
sobrevivir. El cambio es sutil, pero devastador. Porque cuando el discurso pasa de ofensiva a escape, la estructura psicológica del grupo empieza a resquebrajarse. A las 5 de la tarde, las fuerzas federales intensifican presencia táctica en puntos estratégicos. No buscan confrontación masiva, buscan control progresivo, recuperar vialidades, asegurar zonas críticas, reducir margen operativo del caos. Cada convoy visible refuerza narrativa de contención. Cada operativo quirúrgico transmite mensaje de precisión. Porque el Estado entiende algo fundamental en este tipo de escenarios. La batalla también es psicológica. No solo se trata de neutralizar ataques, se trata de instalar la percepción de que el control regresa. Y lentamente, esa percepción comienza a imponerse. Pero dentro del CJNG, la tormenta apenas empieza. Las acusaciones internas se intensifican. Alguien filtró. Alguien negoció. Alguien vendió la ubicación. No importa si hay pruebas. La sospecha basta. Porque en sistemas criminales basados en confianza frágil, la duda es dinamita estructural. Mandos desconfiando de operadores. Operadores temiendo purgas. Sicarios midiendo cada palabra. Las comunicaciones empiezan a reducirse no por estrategia, sino por paranoia. Y cuando la paranoia domina, la coordinación se deteriora. Sin coordinación, la capacidad ofensiva cae. Sin capacidad ofensiva coherente, el poder simbólico se debilita. El cártel aún tiene armas, aún tiene hombres, pero empieza a perder algo más crítico: dirección. Al caer la tarde, Guadalajara muestra una imagen extraña. No es normalidad, pero tampoco es caos total. Es una ciudad contenida bajo tensión. Negocios cerrados, calles semivacías, presencia militar visible. El aire cargado de esa sensación que todos reconocen sin necesidad de explicación. Algo grave pasó hoy. Mientras tanto, en varias casas de seguridad, el duelo comienza a manifestarse de formas profundamente humanas. Veladoras encendidas frente a fotografías. Brindis silenciosos. Hombres armados llorando sin testigos externos. Porque incluso, dentro de estructuras violentas, la muerte del líder genera algo inevitable: quiebre emocional. Para muchos sicarios, la figura del Mencho no era solo mando operativo, era símbolo, era identidad, era la razón narrativa que justificaba riesgos, lealtades y brutalidad. Cuando esa figura desaparece, surge una pregunta existencial que rara vez se verbaliza, pero que empieza a pesar. ¿Qué sigue ahora? Porque la guerra sin liderazgo claro no es heroica, es suicida. A las 7 de la noche, el gobierno refuerza mensaje institucional. Balance preliminar, despliegues, operativos en curso. La narrativa ya no es reacción, es advertencia. Porque la estrategia ahora apunta hacia lo inevitable: explotar la fractura interna. Y dentro del CJNG, esa fractura se vuelve cada vez más visible. Algunos mandos llaman a resistir, otros guardan silencio, otros desaparecen, otros exploran rutas de escape. Las lealtades empiezan a dividirse no por ideología, sino por instinto de supervivencia. Y en organizaciones criminales, cuando la supervivencia individual supera la obediencia colectiva, la cohesión empieza a morir. A las 11 de la noche, los operativos tácticos nocturnos envían el mensaje más contundente del día: precisión, velocidad, superioridad operativa. No son enfrentamientos largos, son irrupciones quirúrgicas, rápidas, letales, controladas. Cada operativo exitoso no solo neutraliza células, refuerza narrativa psicológica devastadora para el cártel. El Estado no perdió iniciativa, la tomó.
Y cuando esa percepción se instala, el impacto interno es brutal. Porque la moral criminal no se sostiene únicamente con armas, se sostiene con sensación de poder. Cuando esa sensación se erosiona, el miedo cambia de dirección. Ya no es solo hacia autoridades, empieza a ser hacia el propio futuro. Domingo termina con una verdad incómoda, flotando en ambos lados del conflicto. El CJNG no fue destruido en un día. Pero algo crítico sí ocurrió. Se rompió la ilusión de invulnerabilidad. Porque durante años, la figura del Mencho representó precisamente eso, el líder que nunca caía, el eje intocable. Cuando ese símbolo desaparece, el impacto trasciende lo operativo, se vuelve psicológico, estructural, existencial. Y en las siguientes 72 horas, la violencia ya no dependerá únicamente de represalias, dependerá de algo aún más inestable, la lucha por llenar el vacío. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene después no es solo una escalada de operativos, es la fase más peligrosa tras la caída de un líder criminal, la guerra interna. Y cuando eso ocurre, el mapa del crimen organizado no se ajusta lentamente, se reconfigura con sangre.